prometido, correremos a un nuevo amanecer de gracia, te creemos, porque más será vencido, correremos a un horizonte de esperanza, te creemos, más que hacer lo prometido, correremos a un nuevo amanecer de gracia, te creemos, como jamás será vencido. No tenemos miedo. Y Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Y no vamos a regresar atrás. Y nunca dejaremos de soñar. Pues lo mejor está por llegar. Y está por llegar. Bendiciones, estamos contentos en esta hermosa noche, deseando que Dios le esté colmando de ricas y abundante gracias sobre su vida, sobre su casa, sobre su hogar. Hermano Josué, un saludo. Muy buenas noches a todos, espero que estén pasando un muy buen tiempo, estoy contento de estar aquí esta noche con ustedes y pues emocionados porque estamos en un tiempo muy bonito, todos los tiempos son bonitos y especiales, pero hay veces que como que se vuelve uno más sensible, pero en todos los días nosotros sabemos y recordamos que Jesús vino a nuestras vidas y cambió todos los días de nuestras vidas, todas nuestras semanas, todos nuestros años y estamos muy contentos por eso. Así es, bueno, pues la mayoría de la gente, ¿verdad? Habla de una semana santa, de una semana mayor. Y bueno, todos los días son santos en Cristo y queremos aprovechar estos espacios que el Señor nos da, ¿verdad? Estos espacios para cuando la gente se hace sensible a un mensaje cristocéntrico, un mensaje de la palabra de Dios. Y bueno, pues estamos muy contentos en esta edición nocturna de Línea de Oración, la línea de poder, la línea de esperanza. Y yo estoy muy feliz porque, bueno, debido a los estudios, a la escuela, el hermano Josué ya no nos había estado acompañando, pero ahora va a tener la oportunidad de ayudarnos a compartir de la palabra de Dios. Estamos felices, contentos, mandamos un saludo a la iglesia, ¿verdad? Al Centro Apostólico, Ministerios Casa del Rey en Ciudad Juárez. Allí estamos en la calle Simón Moncayo, número 7626. En la colonia Héroes de la Revolución. Tenemos servicios el día miércoles a las 7:30 de alabanza y predicación. Este sábado tenemos un evento muy importante, hermano Josué. Sí, tenemos un evento de familias y va a ser en el Hotel Cristal. El evento está preparado para todos, padres, abuelitos, abuelitas, hijos. Es un evento familiar donde vamos a estar aprendiendo cosas prácticas, cosas dinámicas que Dios quiere enseñarnos en nuestra vida de una forma profesional y nos va a estar acompañando el pastor, el doctor Antonio Pandelli junto con su esposa. Vienen desde la ciudad de Cuauhtémoc, así que tú no te puedes perder si tienes la oportunidad de estar con nosotros. Es en el Hotel Cristal. Para mayor información, si te quieres registrar, vete a nuestra página de Facebook, MSR Juárez, mándanos un inbox y inmediatamente trataremos de atenderte. Así es, bueno, pues también los días domingos tenemos, ¿verdad? El seminario de liderazgo a partir de las 10:30 de la mañana y a las 11:30 servicio general de avivamiento. Y bueno, pues vamos a estar aquí compartiendo, orando
por sus peticiones. En el mes de abril estamos juntando todas las peticiones del mes, ¿verdad? Y hay gente que nos dice, pastor, Dios ya ha respondido, ya Dios ha hecho la obra, gracias al Señor. Y bueno, hermano Josué, vamos a entrar al tema también en esta noche. Sí, vamos a comenzar leyendo de una vez la cita y es Isaías 53. Son 12 versículos, así que vamos a irnos parte por parte. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera a él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Es un texto muy mencionado, muy famoso, es de esos versículos que quizá en algún sermón tuviste que haberlo escuchado, y si fuiste como yo, pues desde antes que nacieras ya escuchaste 1000 sermones acerca de esto, pero lo impresionante es que se nos narra de una persona, dice, mi siervo creció en la presencia del Señor. Y comienza hablando de este siervo, después va describiendo ciertos acontecimientos, pero el tema principal es que este siervo sufrió y que nosotros fuimos conscientes de ese sufrimiento y no nos importó. Sin embargo, después, más adelante, nos dice que ese sufrimiento tenía un propósito, y quisiera comenzar con la interrogante, ¿quién es este siervo? ¿De quién está hablando? Así es, y bueno, muchas gracias por estar aquí a través del 102.5 en la nueva 102.5 FM del dial, ¿verdad? Estamos entrando también por internet a través de la página la nueva 1025.com y también aquí en redes sociales, en Facebook Live. Muchas gracias. Empezamos a orar también por hermana Rocío García, que ella pide oración, ¿verdad? Su mamá tenía enferma a su mamá de una gripa muy fuerte y dice que recaía y volvía a recaer, y el doctor le dijo que traía bronquitis. Vamos a estar orando en el nombre de Jesús por las peticiones de mi hermana Rocío García, en el nombre de Cristo Jesús, para que Dios la sane en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque tú escuchas y, Señor, respondes a la fe de mi hermana Rocío García. En Cristo Jesús está hecho. Y esta parte del libro de Isaías es el capítulo 53. Para muchos es la segunda parte del libro. Unos dividen Isaías en dos partes, del 1 al 39. Dicen que es una voz del 40 al 66, que es otra voz en un tiempo, muchos años después. Sea lo que sea, cuando se está escribiendo, Israel está en un tiempo de exilio, en un tiempo de desesperanza, donde Dios había juzgado a su pueblo, donde ellos tenían que pagar por sus pecados. Pero aquí se muestra que un pequeño brote de esperanza. Dice que este siervo sufrió por estos pecados que el pueblo había sufrido, que el pueblo había cometido. Entonces este siervo está dispuesto a enfrentar todas las consecuencias, todos los castigos que el pueblo merecía. Y podemos decir, excluyéndonos, primeramente decir, bueno, eso es para el pueblo de Israel que había cometido sus pecados, pero la voz de Dios aquí es universal, y cuando habla de aquellos que cometieron pecados, que se equivocaron, que caminaron por donde no era, pues fácilmente podemos involucrarnos nosotros. Y tú que estás ahí escuchándonos, también tú te puedes involucrar. Todos nosotros pecamos, nos equivocamos, nos alejamos del corazón de Dios, así que necesitábamos pagar por estas faltas cometidas, pero en la escena aparece este misterioso hombre, este siervo que viene aparentemente sufriendo, pero con un propósito. Así es, legalmente cuando cometemos una falta vial, hay una ley de tránsito y cada falta vial amerita una sanción, ¿verdad? Está un tabulador, dice, bueno, te pasaste un alto, te pasaste una luz roja, no hiciste alto, y hay un tabulador. Y en la vida también, ¿verdad? Nosotros como pecadores, como personas que en nuestra naturaleza caída hemos ofendido la santidad de Dios,
merecíamos estar ahí en ese proceso de juicio, de castigo, ¿verdad? De muerte, pero alguien aquí vino, ¿verdad? Alguien aquí se presentó, este siervo sufriente, y es importante, yo creo que es de los mensajes, es el mensaje central de la iglesia cristiana, de la iglesia de Jesús. No olvidarnos de este mensaje, no solamente en estos días donde la gente pues tiende a ir a escuchar sermones o consejo de la palabra de Dios. Yo creo que siempre, hermano Josué, tenemos que entender nuestra posición. Nosotros éramos destinados a ese juicio, a ese castigo, pero se apareció el siervo sufriente. Sí, se abre esta ventana de luz, de oportunidad, y el capítulo comienza con una pregunta: ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Está buscando por unas personas que sean recíprocas o que comprendan todo lo que ha sucedido. Dice, ¿quién puede entender lo que está pasando? ¿Quién entiende este mensaje? ¿No se han dado cuenta de lo que está pasando? Y comienza preguntando por esas personas que puedan entender, pero primeramente no sabemos de qué nos está hablando, no sabemos qué quiere que entendamos. Entonces esta voz comienza a explicar, empieza a hablar, dice, primeramente mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. Esa raíz en tierra seca es una luz en medio de la oscuridad que había aparecido. En los tiempos de Jesús se esperaba un rey, una persona que viniera a quitar el yugo, la opresión del Imperio Romano y que le regresara la independencia religiosa y política a Israel. Entonces todos están esperando que la profecía se cumpla, pero unos dicen que ya pasó mucho tiempo, a otros ya se le fue la esperanza y está un tiempo de crisis, podemos decir, espiritual. Y en ese tiempo de crisis espiritual es que Jesús aparece muchos años después en la escena como esa raíz en tierra seca que viene a dar esperanza en un lugar donde no había nada. Contrario a como se esperaba, me encanta la vida del Señor a través de la historia, a través del proceso bíblico. Es algo poderoso, algo maravilloso, porque Él levanta generaciones de matrices estériles, como lo fue la de Sara, lo fue la de Raquel, Rebeca. Entonces como que a Dios le gusta complicar la historia e irse a situaciones y a procesos que humanamente no los comprendemos, porque se supone que vendría como ese Mesías, el rey triunfante, y no, él llega en otra actitud, él llega en otra condición, y es ahí donde el ser humano no lo comprendemos, esa raíz de tierra seca, esa debilidad. Se sobresale la debilidad que él ante los ojos de los demás aparentaba y decía, no, este no puede ser el Mesías. Hay algunas personas que dicen, no, es que él no puede ser el Mesías, él no pudo ser el Mesías, él no traía power, él no traía toda esa situación de derrocar a un imperio romano en lo político, en lo económico, en lo social, pero él vino a causar la revolución más grande, hermano Josué, de la historia. Enviamos saludos, hermano Juan Anguiano, Dios es bueno, amén, mi hermano, Dios lo bendiga, Dios bendiga a mi hermano Jesús González, Dios bendiga a mi hijo Eric, hasta allá, hasta Córdoba, Veracruz, a mi hija Maguito, a todo ese ministerio de Gotita de Fe, amén, hermano Joshua. Amén. Entonces, está este profeta hablando, esta voz, hablando proféticamente, y dice, no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Uno esperaría que esa persona, ese líder político con tal fuerza, fuera atractivo, que supiera hablar, que se vistiera muy bien, que tuviera influencia, diríamos, que se rozara con los grandes. Sin embargo, en tiempos de Jesús viene a nacer en un pesebre, y esto no es nada más ni nada menos que un plato de comida para animales.
viene a aprender a caminar, viene a ser humilde, a ser vulnerable, viene a trabajar, a ejercer un oficio de carpintería. Y después este hombre decide irse al desierto, antes se bautiza con Juan, después junta a un grupo de hombres que tampoco tenían algo muy hermoso que digamos, eran simples pescadores, ¿sí? No eran gentes con una alta influencia política, con muchos recursos, eran pescadores. Y él se junta con estos pescadores y muchos dijeron, ¿y este hombre qué es? Empieza a hablar, mucha gente se acerca con él, pero para la cultura judía no había nada atractivo que les hiciera voltear hacia ese hombre. ¿Con quién se junta? Acabas de mencionar, Josué, con gente humilde, sencilla, con gente que no trascendía dentro de una esfera, de un ambiente, pues que se esperaba de otro tipo. Y es lo interesante y es lo importante cómo el Señor se manifiesta en lo débil, en lo menospreciado, en lo que nadie espera. Allí está la bendición de nuestro Dios. Gracias a la vida de Maguito, de Eric, allá en Cosamaloapan nos reportan que está haciendo un calorcito bien sabroso. Dios los bendiga hasta Cosamaloapan. Allá en la Florida, mi hermana María Guillén, ella es de República Dominicana, pero vive allá en Miami. Nos están viendo, nos están escuchando. Gloria al Señor. Están activas las redes sociales, está activa la palabra de Dios. ¿Cómo podemos confiar? ¿Cómo podemos poner toda nuestra esperanza en alguien tan sufriente, tan débil, en alguien que ante los ojos de los jerarcas, de la cúpula, de los religiosos, pues no avalaba, hermano Josué? Sí, cuando Jesús entra en la escena, cuando entra a Jerusalén, esa entrada triunfal, en esa entrada donde todos empiezan a tirar palmas, era el mejor momento estratégicamente para que levantara la revolución, para que se levantara en armas contra el imperio. Ya tenía seguidores, había ganado algo de fama. Uno de sus discípulos pertenecía, o bueno, en nuestras palabras era sicario, pertenecía a un grupo de personas violentas, armadas, eran los celotes, y Jesús estaba ahí en la escena perfecta. Todos esperarían que se diera el levantamiento en armas, pero Jesús viene a demostrar que sus formas no son las formas del imperio. Mientras el camino del imperio es guerra, es someter, el camino de Jesús es un camino totalmente diferente, es un camino de debilidad, de justicia, de vulnerabilidad. Y dice el versículo 3, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Él sabe de rechazos. Si alguien conoce de rechazos, es el maestro, el siervo sufriente. Él sabe de dolores, varón de dolores, ¿verdad? Él sabe de situaciones tan complicadas de la vida humana. El ser humano aplasta a su prójimo, lo humilla y a veces establece sus logros y éxitos a través del fracaso de su hermano, de su prójimo. Pero aquí viene un revolucionario, aquí viene a cambiar el curso no solamente de Israel, sino viene a cambiar el curso de la historia de la humanidad. Hermano Eric Soriano pide oración por el matrimonio de su cuñado Víctor Gómez Cobos. Amén. Vamos a estar orando a nuestros hermanos Carlos y Nancy hasta Oklahoma. Ay, Señor. Tulsa, Oklahoma. Saludos, hermano. Saludos desde Ciudad Juárez, la mejor frontera de México hasta allá. Y esa esperanza se mantiene viva, esa esperanza. Ahora con series que se presentan, ¿verdad? La gente anda muy entusiasmada de esos héroes, de esa gente de peso, de esos que traen martillos, espadas, escudos. Pues el Señor no traía espada, escudo, ni un martillo, ¿verdad? Para hacer llover truenos. Pero él traía esperanza, él traía algo más fuerte, hermano Josué. Sí, lo repito, sus formas no eran las formas del imperio, las formas de la época, de violencia, de imponer. Jesús no venía a imponerse, él venía a demostrar, a manifestar la verdad, la justicia. Dice el versículo 3, donde me quedé, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Cuando Jesús está en la escena, había ganado ya seguidores, entra a Jerusalén, no entra en un caballo con un carruaje, entra en un burrito muy humildemente.
Él entra demostrando que sus formas no eran las de la época, no iba a actuar como el imperio lo demostraba, como los judíos lo esperaban, sino él iba a traer algo totalmente diferente. Su camino era un camino correcto, era un camino que a nosotros no nos parecía que fuera lo mejor, sin embargo ese camino era la cercanía una vez más hacia Dios, ese camino nos iba a acercar a Él, y dice aquí que nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Él venía a hacer una obra nueva, sin embargo como no era como nosotros la esperábamos, eh, la gente decidió tramar un plan y decir, ¿saben qué? Nos está alborotando a la gente, tenemos que hacer algo, tenemos que matarlo. Y tenemos que idear esta conspiración, ¿saben qué? Hablen a uno de sus discípulos y vamos a tramar eso. Entonces habían acordado sentenciar a Jesús, pero lo que ellos no sabían es que simplemente estaban siguiendo la soberanía o como dice la divina providencia de Dios. Así es. Y ahorita estaba reflexionando de un tipo de jefe encubierto, ¿verdad? Él siendo Dios, rey de reyes, el amo de los océanos, de los mares, llegó en un punto a tener sed, se cansó y era difícil. Muchas veces decimos, pero ¿cómo le puedo confiar la situación de mi vida, mi matrimonio, el hogar, las situaciones a un niño indefenso, a un hombre que lo martillaron, que lo trituraron? Pues yo quiero decirte que ese siervo sufriente me llama la atención y me confronta. Tiene todo poder, tiene todo el derecho legal, tiene toda la autoridad y la tuvo y la tiene para hacer las cosas nuevas. Hermana Patricia Rodarte pide las oraciones por su papá, ya que estuvo internado y por problemas con su corazón. Mañana le van a hacer, ¿verdad? Por allí, en el nombre del Señor, unos estudios para ver cómo está. En Cristo hay poder. Mi hermana Patricia Rodarte, hermana Dolores Chacón, saludos desde Spearman, Texas. Dios bendiga hasta allá, hasta aquel lugar de Texas. Omar Rangel, bendiciones. Adelante, Dios te bendiga, campeón. Hermana Romelia Carrión Flores, pido oración por mi hermano. Últimamente ha traído la presión alta. La hermana Romelia es una de las testigas del poder de Dios. Su niña, su nieta, allí en el Parque Central broncoaspiró y ya casi por media hora, bueno, los paramédicos dijeron ya clínicamente no hay signos de vida, clínicamente está muerta, pero el Señor obró y esa niña ya la vi en el foto ahí por el Face, ¿verdad? La vi Dios bendiciéndola, un milagro, un testimonio poderoso de ese Dios, ¿verdad? Encarnado, que se veía así como debilucho, como derrotado, pero Él está más vivo y es más poderoso que todo el poder mismo. Así es, y todo lo que hizo fue contrario a las culturas de ese día, porque cambiando de religión, la cultura griega, alguien inmortal, Dios, nunca iba a hacerse un ser humano, porque era bajar de nivel, perder virtud. Así que cuando Jesús viene, dice, ¿saben qué? Voy a habitar entre ustedes. Cuando el Hijo de Dios camina en medio de nosotros, Él está trastornando culturas, Él está trastornando pensamientos y nos muestra que la forma en que Él actúa es totalmente diferente. Y dice el versículo 4, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Después de la conspiración, Jesús es arrestado, es procesado. Después de ser procesado, es crucificado. Y mientras estaba siendo crucificado, sabemos que muchos se burlaban, le decían, si realmente eres el Hijo de Dios, pues bájate de esa cruz. Y empezaban a burlarse de él, se repartían su ropa. Era cruel lo que estaban haciendo y todos empezaron a apuntarlo, no es cierto, él no era el verdadero Mesías, estaba jugando con la gente, no se puede salvar a él mismo. Sin embargo, si él no bajó de esa cruz, si él no sanó sus heridas, porque él tenía el poder para autorregenerarse inmediatamente, él sanaba paralíticos, él si quería cerrar sus heridas, podía cerrarlas. Sin embargo, él tuvo que dejar que su vida se fuera, que literalmente su vida se derramara,
tuvo que abstenerse de todos sus poderes porque tenía un propósito que cumplir. Así es, y bueno, pues estamos en sintonía de la nueva 10 a 102.5, ¿verdad? FM, transmitiendo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, la mejor frontera, y también por internet en la nueva 1025.com y por Facebook Live. Así que gracias por estarse comunicando, estarse conectando, enviando sus peticiones, sus agradecimientos. Queremos hacerle esta invitación este fin de semana, este sábado tenemos el evento Cena Conferencia Edificando el Hogar con los conferencistas Antonio Pandelli y su esposa Valerie Pandelli, ¿verdad? Estaremos ahí a partir de las 6 de la tarde. Está bien cerquita, ¿verdad? Está bien fácil de llegar. Ahí por el Parque Central está ese hotel, ¿verdad? El hotel de vidrio que se rompe, ¿no? El Hotel Cristal. Así que vamos a ir a un corte musical allá en Controles, nuestro hermano Miguel, y regresamos para seguir adelante en el nombre de Jesús.
Sí, gloria al Señor, ya estamos de regreso en esta edición nocturna de martes de Línea de Oración, la línea de poder, la línea de esperanza, y le reiteramos nuestra invitación a que siga acompañándonos allí en el Centro Apostólico Ministerios Casa del Rey los días miércoles y los días domingos. Miércoles a las 7:30, ¿verdad? Tenemos un servicio de alabanza y predicación, y los sábados los jóvenes también tienen su reunión juvenil, ¿verdad? Sí, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, todos los chavos, los jóvenes están invitados, y el domingo a partir de las 10:30 nuestro seminario sobre finanzas, estamos hablando sobre las finanzas bíblicas, y a las 11:30 servicio general de avivamiento, y este sábado especial tenemos el programa de la cena conferencia a las 6 de la tarde. Para mayor información puede enviarnos un mensaje o marcarnos fuera del aire 656-408-3142. Adelante, hermano Josué. Regresando con el capítulo que estamos analizando o comentando, el versículo 5 dice: pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Aquí vemos de un intercambio. Dice, esta persona tuvo que sufrir, tuvo que padecer, tuvo que ser abandonada. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos recibir esa sanidad, pudiéramos ser restaurados. Y cuando aquí habla para que pudiéramos ser sanados, está hablando que esa relación que se había roto, que se había dañado, que se había enfermado, fuera sana, fuera restablecida una vez más. Pero aquí hay un precio que se tenía que pagar. Y deteniéndome poquito, hay muchas doctrinas o teorías acerca de la expiación, o en otras palabras, del por qué Jesús tuvo que morir en la cruz. La más aceptada y la más famosa es la que todos conocemos, para sustituir el pago de nuestros pecados. Otros dicen que es para demostrar el poder de Dios, y tú puedes buscar, hay diferentes teorías, y la verdad yo no sabía, porque todos crecemos con la misma y que es la más famosa. Pero en todas, Jesús siempre termina ganando y termina derrotando algo que tenía que ser derrotado. Y regresando al versículo, Jesús es crucificado, y dice Juan 19:34: pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Y los que se ponen a estudiar más a fondo esos versículos dicen que salió agua porque no había más sangre que salir del cuerpo. Y esto nos habla de que Jesús realmente entregó todo. No hubo ni una gota de sangre que no derramara por ti y por mí. Y dice aquí que fue golpeado para que tú y yo pudiéramos tener paz. Fue azotado para que tú y yo pudiéramos ser sanados. Así que Él no tuvo miedo de enfrentar lo que tú y yo teníamos que enfrentar. Ese siervo sufriente lo entregó todo, hasta la última gota de sangre, hasta que ya no había más que salir, y entonces brotó agua y sangre, ¿verdad? Ese pacto de gracia, ese pacto de amor, esa bendición, y lo ha hecho por amor, por ti y por mí. Y queremos seguir invitándote que si no has recibido en tu corazón a Cristo, hoy es la oportunidad. También queremos seguir orando por la esposa del pastor Víctor Manuel Pacheco, nuestra hermana pastora Judith. Queremos orar, ella fue operada allá en la ciudad de Oaxaca, que el Señor le dé su sanidad, su recuperación completa en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, porque tú has usado las manos también de estos médicos cirujanos. Tú has hecho, Señor, una obra poderosa, y ponemos en tus manos la recuperación completa de tu sierva, nuestra hermana Judith, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Está hecho el milagro, hermano Josué. Adelante. Y aunque pudiéramos pensar, wow, este hombre lo entregó todo, fue sacrificado, pudiéramos pensar que eso hubiese sorprendido a los fariseos, los saduceos, a toda esa comunidad religiosa. Sin embargo, no. Para este momento se habían levantado muchos pseudomesías que decían: yo soy el enviado de Dios, yo voy a liberar. Ya se habían levantado bastantes, y todos los habían
matado o habían muerto en manos del imperio. Así que este Jesús no era la única persona que se había levantado y que muchos decían que era el Mesías. Y al igual que todos los demás, también había sido muerto, también su vida había terminado, así que hasta este momento los fariseos no están muy sorprendidos. Sin embargo, dice el versículo 6: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. La diferencia entre todos aquellos pseudomesías que, al igual que Jesús, habían muerto, fue lo que sucedió varios días más adelante. La diferencia es que todos aquellos personajes se quedaron muertos en la tumba. Todos. Pero podemos leer que al tercer día esa tumba fue vaciada, que Jesús resucitó, que Jesús se levantó de los muertos, y eso es lo que hace la diferencia. Y ahora podríamos pensar, bueno, eso es asombroso, Jesús resucitó, Él murió, excelente, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, el versículo 6 lo vuelvo a leer: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Y el final del versículo dice: sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Es decir, todos, sin excepción, la regamos y nos equivocamos. Pero Dios abrió una ventana de oportunidad y toda tu culpa la puso en Jesús. Todas aquellas cargas que tú tenías que soportar, las puso sobre Jesús, para que tú y yo tuviéramos hoy una nueva temporada de gracia y de amor para acercarnos a Él por siempre. Así es, y en ocasiones no podemos despegar la idea, la creencia que el Maestro recibió en su humanidad todo ese castigo, todo ese peso, el rigor de nuestros pecados. Él, siendo justo y como hombre, como mortal ser humano, no cometió pecado. Sin embargo, al que no cometió pecado, se le cargó los pecados de todos nosotros. Y es muy interesante poder despegar un poquito la visión. Alguien me comentaba en estos días: no, pues es que Jesús aguantó ahí en la cruz porque era Dios. Era Dios y sigue siendo Dios. Pero en ese proceso, en una de las frases, ¿verdad?, solemnes que él pronunciara en un grito desgarrador: Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento justo entraba todos los pecados de Miguel, de Josué, de Donato, de Pancho, de Lupe, de Rita, de todos nosotros, estaban entrando en su humanidad. Él estaba pagando ese cordero perfecto, sin mancha, estaba pagando el precio de todos los pecados de nosotros, por los que había en ese tiempo, los que todavía no nacíamos y los que estamos ahora acá en el presente y los que habrán de venir. Él tiene la facultad y el poder, a través de su sacrificio y del derramamiento de su sangre, de alcanzar con su misericordia a todos nosotros, Josué. Así es. Y toda esta situación de pecados, de sangre, quizá digas, ¿qué tiene que ver todo esto? Hay que comprender un poco la cultura, y es que no solo la judía, en muchas culturas, religiones, para cuando una persona cometía una falta o quería ser perdonado, tenía que llevar un sacrificio. No sacrificio como decimos hoy, de ¿qué sacrificio? Levantarme temprano. No. Tenía que llevar un animal y lo tenían que destazar, tenían que tirar su sangre, todo ese acto sangriento. Y del lado judío, esa sangre tenía que ser rociada en la frente de las personas, y de esta manera simbólica se cubría de sus pecados externamente, y podían no ser, bueno, podían estar cerca de Dios. Y lo que sucede aquí, y podemos entenderlo después si te pones a leer la Biblia, es que todos estos sacrificios aparentemente sí cubrían externamente, pero no purificaban internamente, no atacaban el problema raíz. Así que tuvo que venir un cordero perfecto, y este es Jesús, un hombre como tú y como yo. De hecho, cuando están hablando de las palabras de Jesús en la cruz, cuando dice tengo sed, a mí sí me da mucho coraje cuando dicen que él no tenía una sed física, que era una sed espiritual. Yo sé que puede ser espiritual, pero dicen que no era física. Y de riegue digo, los voy a poner a cargar una madera por 10 kilómetros, y cuando me pidan agua les voy a decir que se pongan a orar. Entonces Jesús pasa todo esto como ser humano. Él tiene que aprender a caminar, él tiene que aprender
hablar, él tiene que ir a la escuela, él tiene que aprender con los rabinos judíos, él tiene que ir al templo, él tiene que pasar por todo esto. Sin embargo, él tiene algo, él tiene que ser ese ser humano perfecto que no comete pecado. Así es, ¿verdad? Y entonces ese dolor y ese castigo fue por nuestra paz. Y aquí estamos alabando su nombre, exaltando, invitando a que confiemos en ese siervo sufriente que llega a convertirse en nuestro Mesías, en nuestro Salvador. Mi hermana Mirna Flores, Dios la bendiga, mi hija, Dios la guarde, a ella y a toda su familia, a Abraham, su esposo, ellos piden oración, pide oración por su trabajo, que el Señor siga abriendo las puertas y les den ese contrato, y también que el Señor bendiga a su nuera para que se pueda aliviar. Dios y Padre, te damos gracias porque tu hija Mirna, Señor, al igual que su familia, confían en ti, nos unimos a la fe con ellos y sabemos que tú has abierto esas puertas en su trabajo, en su empleo y también en la nuera, Señor, que ya se está aliviando por fe en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Hermano Josué, ahí está la historia. Entonces, alguien decía, ¿por qué Jesús murió en la cruz? Dice, pues para enseñarnos que Él era muy bueno. Pero va más allá de ser bueno. Yo creo que así por gusto él dijo, ¿verdad? En su humanidad, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, él sintió el terror de todo esto. Sí, era algo impresionante, a tal grado que el estrés que había en su cuerpo dice que su sudor se volvió como gotas de sangre. Y dice el versículo 7, fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Aquí el profeta o esta voz profética se incluye y se forma y se pone como parte de esta historia. Dice, él murió por la rebelión de mi pueblo. Y él dice aquí, yo también era culpable. Mi pueblo, mi gente, éramos responsables. Y yo quisiera incluirnos, que todos pudiéramos hacernos uno con esta voz profeta y decir, sí, también por los pecados de mi vida, de mi familia, de todos los que me rodean, por esos pecados fue que falleció, que fue acusado injustamente este siervo sufriente. Y dice el versículo 9, él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. ¿Por qué el plan bueno del Señor quería aplastarlo y causarle dolor? ¿Qué nos dio? Es un Dios bueno de amor. Bueno, pues por eso, porque es un Dios de amor y quería que tú y yo estuviéramos cerca de Él. Tuvo que sacrificar, tuvo que idear todo este plan porque le importamos. Entonces, al ser sacrificado el Hijo de Dios, el hombre que no tuvo perfecto, el Cordero sin mancha, ahora había un sacrificio perfecto que podía purificar ahora no solo externamente, sino interiormente. ¿Por qué tenía que aplastarse al Cordero de Dios? Por la justicia, por la justicia. En Él se revela toda la justicia, en Él se reveló todo ese castigo y por su llaga nosotros fuimos curados. Esto es importante. Gracias a Dios por estar en sintonía, gracias a Dios por estar en este espacio, en este tiempo, la nueva 1025.com, ahí estamos por internet, también en 102.5 FM. Gracias por estar aquí acompañándonos con nosotros, ¿verdad? En esta reflexión, en este tiempo de oración y reflexión de la palabra de Dios. Mi hermana Paula Cobos, allá está Cosamaloapan. Tómense un agua de tamarindo bien sabrosa para este calorcito que está allá en la cuenca del Papaloapan. Dios me las guarde, me las bendiga mi hermana Paula. Y bueno, pues la historia y la situación se desarrolla en un proceso doloroso. Para venir el perdón, vino el dolor, vino el sacrificio y todos se le voltearon, todos le dieron la espalda, pero él siguió adelante hasta el último momento, hermano Josué. Sí, de hecho hay una canción muy, muy buena que en lo personal me gusta mucho, es de Jesús Adrián y dice si hubiera estado allí. Y empieza a narrar muy
poéticamente, como la mayoría de las letras de Jesús Adrián, y dice, si hubiera estado allí, hubiera hecho esto y esto, pero dice, pensándolo más bien, yo sí estaba ahí, yo fui el que te crucificó, que tu costado hirió, y es real, ¿no? Fueron nuestros pecados los que él cargó, y es como si nosotros mismos lo hubiéramos crucificado. Pensamos, imaginamos, si hubiera estado allí en la cruz, yo sería esos hombres que a lo lejos lloran y se duelen por la pérdida, pero no, tú y yo sí estábamos ahí, pero éramos el clavo en sus manos, éramos la lanza en su costado, éramos la cruz, éramos los responsables de que él estuviera en ese lugar. Y dice el siguiente versículo, sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Esta Aleluya. voz profética está hablando y obviamente no se refiere a descendientes físicamente, que Jesús tendría hijos, como podemos entenderlo, sino dice que esta ofrenda será entregada y producirá mucho fruto, refiriéndose a que el sacrificio perfecto alcanzará a cubrir multitudes, que muchos aceptarán el sacrificio de su sangre y lo recibirán por fe en su corazón, y entonces Él vendrá a ser Señor de todos nosotros. A través de su sacrificio, a través de ese dolor, Él provoca el perdón, la salvación, la restauración. Hermano Camilo, hermana Elisa, pastores, ¿verdad? Piden oración por Marisa Esteban. La operaron y está sufriendo dolores insoportables, y por la familia Zamora Sotelo, que perdieron al jefe de esta familia. En Cristo hay poder, mi hermano Camilo. Levantamos a Dios esta petición en el nombre de Jesucristo. No solo quieres y también puedes responder con poder y amor en el nombre del Señor Jesucristo. Hermana Jimena Cáceres, buenas noches, saludos desde Chile, hasta allá. Dios bendiga el país de Chile. Gracias por su sintonía, mi hermana Jimena, en el nombre de Jesucristo. Gracias al Señor. Dice, ya me encuentro mejor de salud. Gracias por orar por nosotros. Amén. Saludos hasta allá. Y bueno, la sangre de Cristo es capaz y tiene poder de alcanzar todo, de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación, hermano Josué. Así es, y sigue esta voz profética hablando de este siervo sufriente, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. ¿Y cuál es ese plan? Bueno, después Efesios nos lo revela y dice, ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Entonces, de todos los pueblos, Dios hace un solo pueblo. Une lo que estaba dividido, lo que estaba separado, un pueblo que no éramos pueblo, ahora nos convoca para conformar el nuevo Israel de Dios, y gracias por esa misericordia, por ese espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Clamamos de todo corazón. Gracias a Dios por estar aquí con nosotros, por estar al pendiente de esta hermosa edición de Línea de Oración, la línea de poder, la línea de esperanza. Queremos orar, hacer una oración especial por la situación en nuestra frontera. Queremos orar para que venga esa manifestación de Dios, ¿verdad? Esa situación incómoda, esa situación de largas filas, del aspecto comercial. Necesitamos esa tranquilidad, necesitamos estar en ese remanso de Dios, porque Ciudad Juárez está llamado para ser cabeza, para ser bendición a muchas naciones, es verdad, pero necesitamos pedirle al Señor que Él ajuste todas las cosas y que Él vuelva esa paz, vuelva esa armonía a esta frontera, ¿verdad? Especialmente en cuanto a los cruces fronterizos, a la actividad comercial, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor, aleluya. Dios bendiga al hermano José Manuel Coronado. Dios lo bendiga, mi hermano pastor. Buenas noches, siervo. Dios te siga usando poderosamente, pastor Coronado. Saludos
a todos, a los radioescuchas. Aquí va a estar un día mi hermano Coronado también, predicando, anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo. Dios lo siga usando y bendiciendo poderosamente. Así que ayúdenme a orar por esta ciudad, por esta frontera. Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres el Señor de Ciudad Juárez. Juárez es una ciudad de paz, es una ciudad de amor, es una ciudad de bendición. Queremos, Señor, declarar y proclamar con nuestro corazón, con nuestros labios, que tú eres Señor de Ciudad Juárez y que tú traes, Señor, la armonía, tú traes las cosas que son necesarias a esta frontera en el nombre poderoso de Jesucristo. Estamos entrando ya, ¿verdad?, a conclusiones en el nombre de Jesús. Voy a terminar con los 2 últimos versículos y dice, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Y wow, esto creo que no se puede decir mejor. Jesús hizo todo y es el mejor mensaje. La iglesia primitiva no tenía otro mensaje, no nos hablaban no se ponían a estudiar todos los asuntos que muchas veces estudiamos. Ellos solo predicaban a Jesús resucitado. Sí. En todo el libro de Hechos, ellos decían, ¿saben qué? Jesús vino, murió, resucitó. Es más, creo que escasamente los apóstoles mencionaban otra cosa que no fuera la cruz de Jesús, que Jesús vino, resucitó y que Él un día volverá. Así es, y a esta proclama, ¿verdad? Esta proclamación se le llamaba el querigma. El querigma era la proclamación. Eran 3 aspectos que ellos resaltaban: la muerte de Cristo, la muerte del Señor Jesús, ¿verdad? La sepultura, que fue sepultado y fue contado. Dice que en su vida vivió entre los pobres, pero en su muerte con los ricos convivió, en la sepultura y su resurrección. Así que no solo esta semana, no solo estos días, Cristo vive, Cristo ha resucitado, Cristo es primicia de los que durmieron, Él es nuestro remanso, nuestra paz, nuestro perdón, nuestra salvación, Él es nuestro todo. Y bueno, queremos cerrar con esta invitación, ¿verdad?, muy especial. Tenemos esta conferencia que no es de parejas, esta conferencia es familiar. Y cuando decimos familiar, Josué, es que es de padres y de hijos. Sí. Una familia se constituye por papá, mamá e hijos. Queremos invitarte, ¿verdad? Por cuestiones del hotel, no hay una guardería. Entonces estamos contemplando personas de 10 años en adelante, ¿verdad? Hijos de 10 años en adelante ya se pueden sentar, escuchar y disfrutar de una rica cena. Para mayor información, háblenos, comuníquense con nosotros. ¿Cuándo va a ser este evento, Josué? El sábado en el Hotel Cristal a partir de las 6 de la tarde. Gracias por estar en sintonía y vamos a darle gracias a Dios, vamos a despedirnos con una oración, ¿verdad? Y decir, Señor, en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo tú, oh Jehová, nos has hecho vivir confiados. Amén, Dios, gracias te damos por esta oportunidad que nos has dado de transmitir, de proclamar, Señor, tu palabra y también de unirnos a las peticiones en oración de nuestros hermanos. En Cristo Jesús somos bendecidos para bendecir. Son las 9 de la noche, con 54 minutos. A solas con Dios, música que te conecta.